Hola, me llamo Enar y soy estudiante. Ahora mismo estoy en la universidad, pero os voy a contar un poco mi recorrido por la escuela y el instituto y cómo me he implicado en, en la mediación y en todo, cómo he trabajado en el instituto y en la escuela con los demás. Buenos días. Buenos días. ¿Tú has estado yendo a clases, a un colegio, primero, vamos a ir pensando en el pasado, donde se hacían muchas actividades y los alumnos teníais un papel importante en el colegio? ¿Qué recuerdo tienes tú de tu etapa de colegio? Pues en mi colegio sí es verdad que teníamos mucha participación los alumnos, porque todas las semanas en mi colegio dedicábamos como una hora, pero luego la alargábamos un montón porque nos encantaba que eran las asambleas. Ajá. Y ahí pues hablábamos de un montón de cosas, desde cómo había sido la semana, conflictos que habían habido y luego muchas preguntas que nos preguntaba el profesorado. Ajá. No me acuerdo muy bien, pero creo que sí. Luego a partir de... En cada clase había como algún responsable. Y había luego otra asamblea, que yo me acuerdo que fui un año. Había otra asamblea más grande con la directora, creo, y con otros profesores y como un chico de cada curso o dos. Sí, creo que era uno. Ajá. ¿Tú participaste en las asambleas de clase? En las asambleas de clase y luego también en las general. más generales. Y ahí pues hablamos un poco más lo que englobaba a todo el colegio. Ajá. Las de clase individual se centraban en nuestro curso. Bueno, es que el curso en mi colegio solo había una clase. Sí. Entonces... Era el nivel, era ese, sí, y ahí hablaba había de lo que solo pasaba. una clase. O sea, era un colegio muy, muy familiar. Nos conocíamos todos. Y luego eso, en las generales, pues hablábamos más de los problemas que nos englobaban a todo el colegio, propuestas, y hablábamos prácticamente todo con los profesores. En los de clase, por ejemplo, sí que se tenía en cuenta la opinión de todos para resolver los problemas. Sí, todos. Desde cualquier problema, y a lo mejor incluso salían siempre la misma semana los mismos problemas. Pero sí. Y luego siempre con un moderador. Solíamos ser nosotros, también nos turnábamos para eso. Papel. Sí. Sí. O sea que desde muy pequeña sí eso es verdad que yo he notado que me han educado mucho en eso. Para expresarte. En hablar en grupo. Para escuchar también. Sí. Para escuchar a las opiniones de los demás, incluso para facilitar el trabajo del grupo, para moderar. Y también teníamos, ahora me acuerdo, como una caja donde echábamos a lo mejor nuestras inquietudes que nos daba a lo mejor vergüenza ponerlas en público, las echábamos anónimamente y se hablaban. No sé si era que se llamaban las cartitas o al final, y eso era al final. Y lo iba sacando el profesor, a lo mejor un problema que nadie lo quería decir con algún chico en específico, pues se hablaba así en general y eso estaba guay. ¿Os repartíais otros papeles o solo el de moderador? ¿Había gente...? Y puede ser que otro escribiese algo, a lo mejor lo que queríamos llevar luego a la asamblea general. ¿El secretario tomaba nota o la secretaria? Sí. Y el profesor, la verdad, que observaba, bueno, también decía opinión, pero era como alguien más entre nosotros. Porque en realidad los moderadores no eran nuestro profe, éramos nosotros. Lo gestionabais vosotros. ¿Qué tipo de cosas podríais decidir? ¿Te acuerdas de algún ejemplo? ¿En la asamblea de clase o en la del centro? Pues... ¿Era centrada más en problemas o también se tomaban decisiones de dónde vamos a ir de excursión o qué vamos a hacer con...? Sí, cosas así, cosas como, yo qué sé, que por ejemplo yo me acuerdo que con mi generación muchísimas chicas jugábamos al fútbol. Y una cosa que queríamos hacer las chicas era una liga de chicas. Porque lo queríamos. Y hicimos una liga de chicas y otra... Y bueno, luego los chicos tenían su liga, que siempre habíamos jugado con los chicos, pero queríamos jugar entre nosotras. Para vosotras sí. Y había que repartir el patio. ¿En tiempos? Sí, o horarios, claro, primero... Había que hacer
chicos, luego los horarios. chicas, sí. Ujú. Y estuvo muy guay, porque es que da la casualidad de que todos los cursos de mi colegio jugábamos las chicas al fútbol y teníamos muchísimas ganas. Por ejemplo, esa propuesta sí que se llevó ahí y la hicimos. Y luego, por ejemplo, era una liga de todo el año, tenía el trofeo y todo eso, también queríamos un trofeo para, para chicas. Y no sé qué más, a lo mejor... No sé, los baños y a lo mejor los mayores los ocupan más o lo que fuese, cosas así. O de comedor. Algunas decisiones que tenían que ver con la comida o... Sí, algo así, sí. Y luego también participabas en la Asamblea General del colegio. En algún momento también. En algún momento también. Ajá. Como representante de alumnos. Sí. Y llevabas las propuestas. Y también ahí teníamos un periódico en el colegio. Y también ahí se decía lo que íbamos a llevar creo que eran por cada mes. Ahí llevábamos lo que queríamos poner en el periódico. No, tenía un nombre el periódico, pero no me acuerdo. ¿Y tienes como sensación de haber aprendido a trabajar en equipo en el colegio? Muchísimo. Mucho. O sea, es que fue llegar al instituto y era como, ¿dónde están las...? Que en mi instituto, joder, teníamos muchísima participación los alumnos, pero era como la sensación de que cuando había cualquier conflicto a mí me encantaba y era como que lo habíamos hablado no con los profesores, sino entre grupitos, a lo mejor en los descansos, los problemas que habíamos tenido. Y yo muchas veces en los primeros años me encontraba ante la situación de que yo decía todo en plan, pues porque con este profesor no nos hemos comunicado bien, porque no nos hemos entendido por diversas circunstancias y me quedaba yo sola. Y yo digo, no me puedo creer que mis compañeros no digan nada y se queden callados. Sí, estabas más acostumbrada a que eso se hablara. Como que tenía muchísima libertad. Y a los profesores también les sorprendió un montón eso. De, joder, esta chica con cuántos años me está diciendo aquí. Sí. Pero... Porque sí que tenías esa experiencia de hablar muy libremente y muy claramente tanto a los compañeros y compañeras como a los profes. Sí. Y a la hora de debatir igual. ¿Y sonabas como un poco irreverente si le decías eso a los profesores? Sí. Sí. O sea, ¿eso te creó algún problema? Puede ser que con algún profesor sí que... Aunque luego te lo agradecen. Sí. Porque yo era como, joder, pero que en realidad es una propuesta de todos y a lo mejor ellos asentían. Sí. Ellos asentían, pero era como que no creo que fuese porque les daba miedo decirse al profesor ni nada, sino porque no les salía, pero es que a mí me salía cualquier cosa. Y además también hay que superar el hablar en público, ¿no? Y decir tu opinión delante de Claro, los demás. eso. Y para ese trabajo ya lo tenías hecho. Totalmente. O sea, que del cole aprendiste muchas habilidades de comunicación. Sí. Y también lo veía en mis otros compañeros de mi mismo colegio, del Palomeras, lo veía. Sí. Que en clase tenían muchísima más soltura y más... Y luego se notaba la diferencia, ¿no? Con respecto a otros niños y niñas de otros coles. Sí, claro, porque en el instituto también teníamos tutoría. Pero eso en la ESO no me acordaba ya. Y ahí, claro, ahí hablamos todo también. ¿Con un sistema el parecido tutor. O...? No era tanto. O sea, fue mucho más intenso en primaria. Sí. Desde la colocación. Era... en la asamblea del colegio nos poníamos en círculo donde todos nos veíamos con los moderadores y nada, en el instituto era fila por fila y el profesor era el que moderaba, era el que daba la palabra, hasta el que muchas veces daba los puntos que queríamos hablar, sí. Que también podíamos hablar de lo que quisiésemos, pero no era la misma dinámica. Era mucho más interesante en ese sentido en el cole. Sí. Y llegas al instituto y te choca. Sí. Incluso en el cole era más intenso todo, ¿no? Porque todos expresamos nuestras emociones, era como... No sé, a lo mejor también es la distribución, ¿no? Que te ayuda más a compartir, porque el estar tú en fila es como vas a compartir, con quién compartes, con las espaldas que tienes enfrente tuya. Como que se prestaba mucho más el círculo a compartir. Sí. ¿Y trabajabais os enseñaban a expresar las emociones o cada uno lo hacía a su estilo? Yo no me acuerdo tanto. Siento así o... Sí, a lo mejor el profesor nos hacía algún... pero no me acuerdo tanto.
Pero eso. sí que reconoces como que Sí. la colocación La facilitaba coloco el que te muchísimo, expresaras. claro, es que es eso, en el instituto compartías con una profesora, la única que te estaba mirando, a lo mejor tus compañeros de al lado, pero ya está. Y digo que todo eso te choca mucho cuando llegas al instituto y ves hoy un cambio. Sí, Sin embargo, también en tu instituto te ofrecen posibilidades de participar. sí, por ¿En supuesto. qué participaste, Enar? Yo desde que entré, bueno, estaba mi hermano ya ahí, mi padre, como Eso profesor. te facilitó mucho. Sí, porque ya sabía de qué iba y todo eso, aunque, bueno, voy a decir lo que es mediación. Yo participé en Sobre mediación. todo en mediación. Sí, desde que entré. En primero ya te En ofrecieron la primero posibilidad de ser mediadora. Sí, de la ESO hasta que salí. Y He fuiste estado del equipo de trabajando. mediación. Fui del equipo de mediación y eso, primero tuve el interés porque mi hermano y mi padre iban, Ajá. formaban parte. Bueno, ¿explico lo que es mediación? Sí, No sí, hace claro. falta. Sí, sí. Ah, vale. ¿Qué hacíais exactamente? Sí, mediación es un grupo que está formado por estudiantes, profesores y padres. ¿Alguna vez ha habido algún padre? Sí, se puede explicar para resolver los conflictos del centro. Los Cualquier conflictos, tipo de conflicto. no solo entre alumnos, sino cualquier problema que Sí, hubiera. y no tiene por qué ser una pelea ni nada. Ajá. O sea, el término conflicto Cualquier es muy amplio. tema relacionado Sí, con la o, convivencia. para decirlo más positivamente, mediación es para crear un buen ambiente en el centro. Sí. ¿Qué tipo de cosas hacíais? Pues en ¿En mediación, cuando entras al equipo de mediación, primero te formas. No puedes tener una participación tan activa. Eso lo vas cogiendo con los años. ¿En qué te formaste, Enar? Pues te vas como 2 días fuera, o sí, fuera del instituto siempre. Sí. Y la psicóloga del centro, junto con otros profesores que también están formados, porque hay algunos profesores que se tienen que formar primero, Igualmente. que están con Sí, nosotros, sí. formándose. Nos enseñan técnicas de comunicación activa. Empiezas primero también te enseñan un poco lo que es la comunicación no verbal, porque eso nunca te lo han enseñado. Ajá. O sea, es una cosa que sí que aprendes ahí, en esa formación. Sí. Como Ya la solo gente por eso transmite merece la con pena. el cuerpo, Exacto. más allá de las palabras. Exacto, porque es que nunca nos han enseñado ese lenguaje y siempre nos han enseñado el lenguaje escrito y nunca nos han enseñado a prestar atención a otras cosas, que en realidad lo hacemos, pero no tenemos conciencia de ese lenguaje y eso es muy, muy interesante. Sí. Te llama muchísimo la atención. Sobre todo para expresarte tú y para saber lo que expresan los demás. Claro, primero eso, estudias un poco, bueno, te dan información de lo que expresamos con nuestro cuerpo, nuestro gesto, el tono de voz, todo eso, para identificarlo en el otro y también para tomar conciencia tú de lo que estás transmitiendo, si estás transmitiendo seguridad, confianza, para poder transmitir esas actitudes y que se note. Claro, porque es muy importante. Y bueno, primero eso, y luego te dan como un papel de detective, lo llaman así, que es como, a partir de esa base que te han dado de comunicación no verbal, tienes que empezar a observar y a hacer un poco de detective y a pensar, pues yo creo que esa persona no es que le estén acosando ni nada, pero lo está pasando mal porque está excluido, porque está muy tímido, está siempre muy cerrado. Sí. Te dan como claves para saber cómo se siente la gente. Y entonces empiezas a funcionar de detective, que ahí eres premediador, todavía no eras mediador, y ahí se lo cuentas a los mediadores o a la orientadora. Pues yo creo que estos chicos no se están llevando fatal, o esta chica lo está pasando mal, o tal. Y así en todas las clases... En todas las clases hay gente de ese grupo, ¿no? En todas las clases hay mediadores. De hecho, tiene que haber un número reducido porque muchos años quieren ser mucha gente mediador y hay gente que no ha podido ser mediador. Que nunca puede. Bueno, si no ha sido un año, al año siguiente seguro que es, pero... Sí, porque sí que la gente quiere apuntarse, ¿no? Sí, mucho. Y nada, entonces primero el mediador tiene esa función, entonces ya como que
todo el centro, por así decirlo, está como más arropado, ¿no? Por los mediadores y para que porque son nadie se como sienta... un cinturón de seguridad o una red de seguridad. Sí, y también te expones ante tu clase, sabe que tú eres mediador, entonces Ajá. sabe perfectamente todo el instituto, aunque no sea de mediación, sabe cuál es el papel de mediador, sabe lo que es el equipo de mediación y sabe que puede contar con nosotros en todo momento. Ajá. No se perciben como chivatos, son como... No. Porque que tú seas detective no significa que estás Claro, chivándote de nada. No, y además... Se percibe como alguien que cuida. Claro, como alguien... Sí, sí. Como alguien que cuida, y sobre todo porque tú eres un igual a ellos. Eres su compañero, antes de ser mediador eres su amigo. Sí. O su compañero de clase. Y ya se ve cercano solo por y eso. ya, claro, no es lo mismo contárselo a un igual a ti que a un profesor. Sí. A lo mejor con un profesor que tengas confianza sí que tienes esa libertad, pero no suele ser el caso. Sí. Y además que mediación nunca te ponen castigos. Por eso no se ve como chivato. Claro. Si tú contases algo al profesor o a la psicóloga del centro y le pusiesen un castigo, pues claro que nos verían como chivatos, pero Ajá. No va asociado a ningún castigo. Mediación es... Bueno, explico ahora lo que es una mediación. Vale. Entonces, primero detectives... Estábamos con lo de la formación, que te formaban en escucha activa, en lenguaje no verbal... Y luego en la resolución de conflictos. Exacto. En la resolución de conflictos te explican lo que es una mediación. Y tienen una serie de pasos. Y eso lo vas entrenando todo. Lo vas entrenando mediante dinámicas, hacemos muchos role-playing, hacemos un montón de role-playing y los mediadores te forman también a ti. Los más mayores y te cuentan experiencias, te cuentan, pues mira, a mí me ha funcionado mucho esto. Sí. Y eso sirve un montón. Entre compañeros también, claro. Con más experiencia. Sí, y luego eso. Entonces, luego pasas de cuando ya te has formado en ese aspecto, empiezas a hacer mediaciones. Decías que había una fase como de premediador, que no eras mediador. Esa es la de detective. La de detective. Y la luego de detective, y a lo mejor ahí puedes también poner en práctica las habilidades adquiridas. Ajá, claro. Porque ahí puedes ya, pues si lo puedes resolver en clase, no hace falta a lo mejor ir hasta el punto de la mediación. Simplemente con tú a lo mejor, pues eso, mediar entre las dos partes y decir algo para que se comprendan un poco más o no sé, ya puedes solucionar, no hace falta llegar hasta ese punto. Entonces, entonces ya eres detective o premediador y luego pasas a ser mediador. ¿Y qué haces en la mediación cuando eres mediadora? Pues primero te reúnes con la orientadora y te explica un poco el conflicto que ha sido, te da la hora y todo eso. Siempre es en horario de clase, entonces también eso hace que los alumnos, si fuesen afuera de horario de clase, nadie iría. Por la tarde. Entonces, por eso tampoco no nos ven ni como chivatos ni como alguien pesado, al revés. Es como, ¿quieres una mediación? Pues sí, porque para empezar a lo mejor luego salen muy bien y han resuelto el conflicto, pero su primer pensamiento es me voy a perder clase, entonces ¿qué más da? Sí. Pues no pierdo nada. No pierdo nada, claro, entonces no hay nada que te incomode para ir no es violento para ellos. A lo mejor cuando el conflicto es muy gordo sí que tiene un poco más, pero como, ahora te explico cómo es la mediación, como empieza por partes separadas, tampoco es tan violento, porque primero entra uno, te cuenta toda su versión y punto de vista del conflicto, después entra la otra parte, bueno, en esta casa si son dos, puede haber conflictos de varios. Sí. Y luego entra la otra persona y luego entran juntos, sí. Primero uno, luego otro y después juntos y te cuentan otra vez, cada uno por separado, pero están juntos, su historia. Y así y es ahí cuando vas siguiendo ya las fases que te han enseñado. Y ahí se unifica la historia entera porque hay muchos puntos. Ahí también haces un poco de detective.
uno suele ir apuntando un poco. Porque sois varios los que actuáis con dos personas. 2 personas siempre. ¿Alumnos siempre? ¿O puede ser alumno-profesor? Alumnos. Yo solo he hecho con alumnos. Bueno, a veces he resuelto conflicto entre profesor y alumnos, pero Pero como mediadores, alumnos. Sí. Alumnas. Alguna vez está la psicóloga por ahí en el ordenador, pero... Sí. Primero veis a uno, luego veis a otro y... Los reunimos. Cuéntame eso otra vez. Vuelven a contar por separado su historia, pero la otra parte le está escuchando, o sea, se escuchan mutuamente. Y esta parte es un poco larga porque cuesta hacer una historia en la que los dos estén de acuerdo, que digan, sí, fue eso lo que pasó. Y ese paso es muy importante que esté bien claro. Sí. En plan, pasó esto. Sí. Y a partir de aquí vamos a solucionar este conflicto que ha pasado. Y nada, luego también pues depende la mediación, se hacen unas preguntas. Eso sale más de nosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo fue tu relación antes con esta persona? O sea, que veis un poquito del pasado. Sí, y ahí salen muchas emociones, porque suelen ser las personas que tienen conflictos gordos, muchísimas son amigos antes. Cuanto más amigos, más intenso es. Más intenso es, y ahí es como vamos abriendo el paso a las emociones, ya que ellos se sienten de poco a poco, ¿no? ¿Y cómo te sentiste directamente? Eso es muy frío. Supuestamente el siguiente paso es cómo te sientes tú, por qué ha pasado esto, un poco que den... Y ahí supongo, Enar, que las la motivaciones. escucha y el saber leer el lenguaje no verbal te ayudará mucho. Exacto. A lo mejor tú puedes ver en él que una pregunta que para ti no era agresiva ha sido muy violenta por cómo... Si se ha cerrado por completo, entonces tienes que buscar otro camino para... O con otras personas directamente es facilísimo. De repente te cuentan todo y se abren muchísimo y... Casi como que estaban deseando que alguien les atendiera, Exacto, ¿no? exacto. Depende. Depende, cada persona es un mundo y con cada persona por eso tenemos que tener un trato distinto. Y eso es con la escucha activa, se tienen que sentir muy cómodos. También un poco de... No colegueo, sino eso se hace más al principio, en plan, ¿qué tal el día, chicos? Pues yo a lo mejor hay que crear un clima de confianza muy grande. Y eso, entonces después de unificar la historia, que es muy complicado, pero hay que hacerlo, a veces son totalmente distintas, se abre paso a las emociones. ¿Por qué? ¿Qué les impulsó a hacer esas cosas? El porqué de todo. Y cómo se sintieron. O sea, la causa y el porqué son como dos claves, ¿no? Y hay que... O sea, perdón, la causa y la emoción. Porque a lo mejor la otra persona no sabía cómo se sentía el otro. Por eso, porque no prestamos atención. Sí. O sea, que es mucho también de traducción. Sí. De traducir las emociones del uno al otro. Y hay a personas que lo cuesta muchísimo, que no salen de pie mal. Sí. ¿Cómo te sentiste? Mal. Que les cuesta poner Les nombre, tienes ¿no? que dar muchísimos ayudas para sinónimos o... Nunca le das como lo que tienes que decir, sino es como... Y tú piensas, no, a lo mejor... una cosa muy importante, tienes que ser totalmente neutral. Aunque tengas clarísimo quién ha sido el provocador o te decantes por una parte, porque eso es imposible, ser neutral tú por dentro es imposible porque somos humanos y sentimos más empatía hacia una persona siempre. Y hay que parecer muy neutral, entonces no hay que, a lo mejor preguntando, ¿y tú crees que esto que hiciste estuvo bien? O sea, hay que hacer como un poco las preguntas. Sí, con cuidado, para que no se sienta mal la persona. Para que no se sienta de vale, ya me ha visto a mí el culpable. Porque eso ni hay que dar sensación a una parte de la víctima. Porque si no, ella va a pensar que lo ha hecho todo bien. O sea, hasta la... aunque haya una víctima muy clara, que los conflictos no suele haber una víctima clara, pero hay que darle como, ¿y tú qué podrías haber hecho? Lo que sea. Pero siempre hay que estar súper neutral, aunque sea súper claro todo. Y después de que se han expresado libremente y han mostrado sus emociones, cómo se sentían, por qué han hecho eso,
se entra en el proceso que más me gusta, que es el de la empatía. Ajá. Y el que más sirve, el que más... En ese punto se entienden las dos partes. O es lo que hay que conseguir. Ajá. ¿Cómo llegas a ese punto, Ana? Pues cuentas otra vez tú la historia. O sea, empiezas y le dices primero a una parte, se hace primero uno y luego otro. Le cuentas. Y si a ti te hubiese pasado que a lo mejor entras en un instituto nuevo y las circunstancias del otro, se las pones en su piel. Y es difícil, pero se suele conseguir. Porque a veces es como que se dan cuenta, ¿no? De que quieres hacer eso, pero es como... Quítate de la cabeza todo lo que ha pasado, parte de cero, tú... Hasta algunos le digo... Porque se suelen cerrar todos. Entonces es como hasta cierra los ojos. Imagínate lo que... Presta mucha atención a tus emociones, a lo que vas sintiendo y luego me lo vas a contar. De cómo te sentirías, cómo... Porque el objetivo... No quiero peros. Sí. No quiero peros porque aquí no te voy a decir ni lo que has hecho mal ni nada. Es si te pasase esto a ti. Sí. Solo. Y ahí pues todos terminan diciendo, pues la verdad es que no me gustaría, la verdad... O sea, ahí se dan muchísima cuenta. ¿Qué es lo que tiene esa parte que te gusta tanto, que es tu parte favorita? Sí, pues que... Ahí es como que les despiertas el chip, porque que también me parece muy bonita, pero toda la parte anterior es más de entender el conflicto, de que los dos entiendan lo que ha pasado, en una visión más amplia, no solo desde su perspectiva, sino una visión general del conflicto y ya lo tienen todo muy claro y todo... También han sacado sus emociones, pero es todo muy individual. Lo que pasa en el proceso de la empatía está surgiendo en ese momento y lo estás viendo tú y es muy, no sé, es muy emocionante. Y de hecho está muy bien porque la otra parte está muy... En ese momento es cuando más prestan atención. Sobre todo el otro, claro, porque te estás contando la historia que le ha pasado a él y estás viendo cómo hasta con la persona que has tenido el conflicto te puede entender y a lo mejor te ha hecho la vida imposible y te ha hecho lo más doloroso del mundo, pero hasta esa persona es humana, tiene sentimientos y te entiende. Como que es el momento mágico de conexión entre uno y otro. Exacto, y es como hasta algunos se les ve la cara de joder, como esta persona puede también pensarlo y ahí ya es como que se cargan, se rebaja la tensión. Bajan las defensas. Sí, como que es cuando te quitas la coraza directamente. Sí. Porque ahí no tienes nada pensado ni nada, ese punto ninguno sabe que van a salir esas cosas. Y bueno, muchísimas emociones. De hecho, muchas veces en ese momento ya se ha solucionado todo. ¿Tú ya sabes que si consigues eso, gran parte está solucionada? Muchísima. Sobre todo, a lo mejor si no han tenido una relación sentimental antes, no. Pero yo he tenido, por ejemplo, un conflicto que fue muy gordo, de dos amigas de toda la vida, involucrada la familia. Wow. Claro, porque ahí también estaban contando lo de las madres y todo, porque es que a veces el conflicto no es de uno a uno, afecta a tu entorno. Y en ese momento ya fue que empezaron las dos a llorar, se dieron un abrazo, fue súper... Muy emocionante. Sí, que ya cuando pasas al siguiente paso, que es de la solución, es pues ver los deseos de las dos personas, cómo quieren que sea su relación, porque a lo mejor no quieren ser amigos, pero simplemente quieren tener un trato pues de respeto y de cordialidad, ¿no? Pues en ese momento a veces ya es como... Ya se han reconciliado, si eran amigas, pues van a volver a querer ser amigas otra vez. Entonces, pero bueno, y en otros casos no, y el siguiente paso es eso, dar la solución
y se preguntan qué es lo ¿Qué quieren hacer ellas? qué es lo que quieren hacer, cuáles son sus deseos y qué es a lo que se van a comprometer a hacer. O sea, siempre les decimos, si piensas que esto es muy ideal y que no lo vais a llevar a cabo, no lo pongáis. Simplemente no tiene por qué ser, ahora voy a ser tu mejor amiga, no. O sea, tiene que ser realista y algo que sepan las dos, y las dos personas tienen que estar de acuerdo. Y es muy importante que no salga del mediador la solución, nunca. ¿Por qué es tan importante? Porque tiene que ser un consenso entre ellos. O entre ellas. Tiene que ser algo que los dos de verdad sientan y se vean capaces de que lo van a hacer y que es lo que quieren para ellos sentirse bien en clase o en donde sea. Y entonces ahí se firma y se vuelve a quedar en una temporada. A lo mejor para en ver 2, cómo 3 van semanas. las cosas. Sí, muchas veces hasta te los encuentras en el recreo y les preguntas qué tal, no sé qué, y a lo mejor ya todo está bien o al final han quedado cosas que no se dijeron y hay que quedar otra vez. Pero aún así, aunque nos veamos por los pasillos y todo eso, se pone una fecha y nos volvemos a reunir. Y nos cuentan cómo están y todo eso. Y ya está. Y ahí termina todo el proceso. De la mediación. Desde tu experiencia de mediadora, Enar, ¿ves diferencias entre chicos y chicas? ¿Viven diferente una mediación? Sí. En la expresión de las emociones o en las ganas de ir. A lo mejor las chicas están más dispuestas a hablar que los chicos o no. ¿Qué piensas de este tema? A ver, las chicas siempre se sienten mucho más libres en expresarse emocionalmente. Muy libres. Los chicos siempre se contienen. Bueno, hay muchísimos casos. Yo tengo un amigo que es fantástico, que es mediador, y que muchas chicas se sienten también cómodo con él, porque esa es otra historia. Cuando los mediadores son chicos, cuando es una mediación entre chicas, yo no soy tan partidaria de hacerla. ¿Ves mejor con poner chicos. chico y chica de mediadores? ¿O chica sola? Chica sola. Si es entre chicas, chica sola. Los chicos también se sienten muy... Si es entre chicos tampoco... A ver, esto ya es una opinión personal. Sí, que ya total, sabes tu no sé ni... Pero es por lo que he visto. No sé, porque a lo mejor tenemos el sentimiento de que nos van a entender más o... No sé, será social, ¿no? Pero y cuando los alumnos, los que vamos a llevar a cabo la mediación, pueden ser chicos, ahí pues que un chico tampoco viene mal, pero también se suele solucionar si son chicas solo. ¿Los problemas son diferentes los que plantean chicos y chicas o en qué sentido? En sentido de que a lo mejor si se lleva un problema de chicos a una mediación, siempre suele ser por algo... No suele ser algún problema emocional ni rencores. Ha habido un choque. Algo muy concreto. Ha habido algo concreto. Los conflictos entre chicas tienen Los más conflictos entre chicas se saben porque a lo mejor dividen hasta la clase y es algo más de remordimiento, de orgullo, de tal. Nunca se han llegado a lo mejor ni a pegar ni nada, pero ha habido agresiones indirectas. A lo mejor vacíos o cosas así. Pero los de chicos suelen ser que han chocado en una pelea o en algún ataque entre insultos, verbal o algo así. No suelen llevar, no sé. Sí. Y decías que en muchos conflictos, por ejemplo, entre chicas, no necesariamente luego van a ser amigas. Pueden haber sido amigas, cada una va por su lado, Exacto. pero se han entendido por qué cada una se ha ido por su lado. Bueno, de hecho, no sé, a lo mejor somos más abiertas, pero de hecho yo hice una mediación con dos chicas que nunca habían sido amigas al inicio del curso y que se hicieron amigas después. O sea que también es una oportunidad sí. para... Es como... Mejor cuando ya te has puesto al mismo nivel, porque siempre hay alguna más orgullosa o alguna, pero ya cuando se han equilibrado los niveles, es como... se entiende más, ¿no? Y los chicos suelen tomar el lado de cada uno por su lado y ya está. Se suelen ir cada uno por su lado, que no se meta conmigo.
exacto. O que me deje más tranquilo. Sí, 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 sí. Y me decías también que había chicos mediadores. ¿En el equipo hay más chicas mediadoras que chicos? Sí. ¿En qué proporción dirías? 80. 80-20. Sí. Muy bien. Por lo menos en mi generación, sí. O que, porque luego en mediación también se dan charlas, el Día de la Mujer y cosas así. Sí, pero a la hora de hacer mediaciones sí. solemos querer más... Más las chicas. ¿En qué te ha aportado ser mediadora? Joder. Mucho. O sea, yo creo que ello es una gran parte de gracias a quien soy yo, esa mediación. Ajá. ¿En qué sentido? ¿Qué tienes tú que tenga que ver con tu manera de ser? Sí, ya se ha convertido en mi manera de ser. O sea, ya no solo aplico esto cuando voy a una mediación, sino ahora en mi universidad la gente también se sorprende de cómo soy y todo eso. La gente me dice, tú deberías haber estudiado psicología. Y yo, no. Pero sí, me ha aportado muchísimo. Entender a los demás, fascinarme por el lenguaje no verbal es algo que a mí parte te encanta y que muchísimo. Ahí mediando. Sí. Y eso a tener una perspectiva muy amplia. Y a ser más comprensiva, más flexible. ¿Lo notas en tu relación? Menos egocéntrica puede ser. O sea, puedo ver las emociones del otro. Sí. ¿Te consideras una persona empática? Sí, ¿no? Sí. Incluso en casa también lo... Bueno, en todos tus entornos. En todos. Sí, todas mis relaciones se convierte en tu manera de ser. ¿También has aprendido a escucharte a ti? A saber tú lo que sientes, no solo los demás. ¿Es hacia afuera o también...? También es... Bueno, si quieres te lo cuento ahora. Tú como tú quieras. Vale. Siéntete libre como vale. En una mediación. En bachillerato, más en segundo de bachillerato, nos dimos cuenta, porque nosotras con la psicóloga del centro tenemos una relación muy estrecha, nos dimos cuenta que una gran parte de los conflictos que había eran individuales. Y bueno, también como éramos el equipo de chicas, prácticamente lo vimos más enfocado a las chicas. De complejos, baja autoestima, no saberse relacionar, sentirse aparte, abandonada, y lo veíamos en muchísimas chicas, pero no era a lo mejor una mediación que íbamos a hacer con ellas individualmente, ¿por qué no? Y creamos enlazadas, lo llamamos así. Y bueno, era un grupo solo de chicas. Joder, va a sonar un poco... Pero sí, solo queríamos que fuese de chicas. Sí. Luego se unió un chico, pero porque ese chico tiene una sensibilidad emocional muy grande. Pero era muy cosa de chicas, ¿no? Sí, pero al principio fue solo de chicas. Tanto, la psicóloga nos lo preguntó y lo teníamos claro. Porque si iba a estar enfocado hacia estas chicas, queríamos que fuese así. Y al principio hicimos un grupo. Y nada, eran dinámicas de te voy a escuchar por parte de las mediadoras, pero en este no era también un papel, este grupo no era un papel de mediadoras y ellas, sino éramos más todas, o sea, yo formaba parte de enlazadas. Y sí, ¿Y bueno... ¿Era un grupo de autoayuda? O... Sí, sí, y yo creo que es lo más bonito que he hecho en el centro porque fue un descubrimiento impresionante. Y claro, eran chicas que el primer día estaban todas así. Y costaba sacarles una palabra. Porque eran chicas de segundo también, o de otros cursos. De todos los cursos. De cualquier curso. Que ya se apuntaban. Y había mediadoras que no eran, que luego se apuntaron dos de cuarto de la ESO, no tenían por qué ser todas de segundo bachillerato. Pero sí. ¿Y eso lo hacíais por la tarde o...? Sí, eso era por la tarde. O sea, eso era muy voluntario. Muy voluntario. Claro, quien quería... Sí. Y nada, eran chicas muy infelices, que sufrían muchísimo, pero muchísimo. Yo, a lo mejor tenían muchos complejos. Muchos complejos. También, claro, tenían conflictos familiares horribles. Pero... y los fenómenos, situaciones muy duras. De viviendas que no dignas,
desde maltratos con sus padres, problemas muy chungos. Ajá. ¿Y qué hacíais en el grupo? ¿Ellas pues, contaban esas situaciones? Sí, y fuimos como... le íbamos dando forma a nosotras. Brenda siempre... Bueno, Brenda, a ver, es que me sale la palabra, pero la psicóloga del centro muchas veces nos... No pasa nada, Brenda. Vale, nos dejaba actividades para hacer. Y bueno, porque primero... eran chicas alumnas. Sí. No había profesores. No. Eso solo era alumnas, solo entre nosotras y tampoco estaba Brenda. Vale, ya me estoy acordando de cómo fue el proceso. Al principio fue conocernos. Fue en plan... Contamos por qué queríamos estar allí. Todas, ¿eh? O sea, las mediadoras hacíamos igual. Lo mismo que ellas. Esto no es como una mediación, era de igual a igual todo. Aunque nosotras fuésemos las que llevábamos a cabo las dinámicas. Y decíamos por qué queríamos estar allí y alguna situación en la que nos hayamos sentido mal y necesitábamos ayuda. Algún consejo, algún apoyo, algo... Sí, ayuda, y contamos todas situaciones en las que lo habíamos pasado mal y que nos gustase cambiar. Eso fue el inicio, a lo mejor 2 días o 1. Y luego empezamos como más relajado y empezamos a sacar todo lo positivo, ¿no? Que nos gustaba de nosotras mismas y que... Sí, y que estábamos orgullosas. Eso también fue duro, ¿eh? O sea, había chicas que no se gustaban nada. No encontraban nada. ¿Y cómo hacíais para que pudieran encontrar algo? ¿Te sugerís algo o simplemente...? Sí, en plan, cuando os habéis sentido bien, cuando... había una chica que ha escrito 7 novelas ya. Con ya tercera edad es una... Pero escribía increíble, ¿sabes? Cosas así como... Eso también es bueno. O sea, como que se veían solo desde afuera lo que los otros podían ver. Sí, no tenían una claro, idea a lo mejor sí, los demás no veían que ella escribía novelas o lo que fuese y no... Entonces, pero sí, sacamos de todas. O qué es lo que te han dicho siempre de ti, que les haya gustado a los demás, cosas así. Y fuimos sacando cosillas y al final sí. Joder, es que voy recordando... Sí. La primera actividad en realidad fue una de una mano. Con preguntas personales para conocerlas y cosas así. Para escribir en cada dedo. Sí, en plan... Más de autoconocimiento. ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que te anima? ¿Cómo es la relación con tu familia? Porque esas actividades las preparabais las mediadoras. Sí, pero las hacíamos todas. Pero las hacíais todas. Exacto. Incluidas vosotras. Sí. Y luego, después de haber pasado esa fase de encontrar cosas bonitas en nosotras, pasamos ya a la más complicada, que era lo que queríamos cambiar, todo lo que nos acomplejaba, de dónde venían esas inseguridades, o sea, un proceso muy complejo, pero en ese punto, o sea, se querían apuntar muchísimas. O sea, corrió la voz por los profesores, por todo, y había un montón, se dividió en 2 grupos. ¿Cuántas estabais en el grupo? En el primero a lo mejor éramos 8. Ajá. Sí, 8. Cada grupo de 8. Cuando nos dividimos, cada grupo de 8. Y un grupo era más tímida, que no se relaciona con más gente, y otro era más que tenía otros problemas más de no saber relacionarse. Y... no sé, distintas. Pero se dividió un poco así entre 2 por más personalidades. Aunque muchas veces, para unas actividades más grandes, nos juntábamos. Y nada, luego en esa parte estuvieron contando situaciones muy, muy chungas. Y a partir de ahí estuvimos trabajando lo que quería cada una, mediante las actividades. A lo mejor que perdiesen la vergüenza, tenían muchísima vergüenza, entonces también tenían que ver en nosotras como... que estabais más que estábamos súper libres, que no... O sea, que si eras consciente de que eras un poco modelo, ¿no? Sí, total. Además ellas ya te lo decían. Claro, quiero ser como tú. Sí. O sea, tú tenías que mostrarte un poco de... no sé... muy risueña, muy alegre, aunque luego, de verdad, cuando hacías las actividades...
nosotras, aunque hubiésemos tenido esta formación, éramos perfectas y teníamos cosas por dentro. Y luego una actividad que más removió por dentro y que fue tela, fue la del espejo. O sea, eso que también me afectó a mí. Sí, que para vosotras también sí, fue muy era nada, ponerte un espejo delante y decir lo que veías. Y tenía que ir pasando el espejo y cada una tenía su momento. Sí, pero cada una tenía su momento, pero era un momento largo. Y después se hablaba, o sea, el espejo duraba 3 sesiones o 4. Sí, porque, o sea, había gente... Pues te ponías el espejo delante y empezabas a hablar. Empezabas a hablar y a decir lo que veías, lo que te gustaba, lo que no te gustaba, qué veías, o sea, todo lo que... Era como deja tu mente en blanco y empieza a hablar. Bueno, y yo cuando yo lo hice, yo me sorprendí, porque claro, o sea, tú estás un poco dirigiendo, moderando y todo eso y decimos, venga arranca, venga tal, a lo mejor un poco como más para, porque claro, cuesta un montón. Y claro, luego cuando me tocó a mí, hasta que arranqué yo. Sí, te costó nada. Claro, y digo, joder, pero si yo que las estoy metiendo aquí caña, lo que cuesta esto, y fue en plan hablar un poco y... y echarme a llorar y nada, pero estuvo muy bien. Y luego las demás, eso lo hicimos bastante al final, y las demás decían luego lo que veían en ti. Después de que tú hablaras. Sí. Y también te preguntan un poco, porque siempre nos quedamos con algunas partes que no han desarrollado más, pero que han dicho y que luego las pueden desarrollar más. Entonces, ¿por qué has dicho esto? ¿Por qué tal? Y esa actividad fue... Buah. Y claro, luego cuando veías el recorrido de esas chicas... Porque sí que veías luego la evolución. ¡Joder! Pero sobre todo es que yo me acuerdo de una chica, Celia, que es que no te podía mirar a los ojos. Eran sus manos siempre cerradas, siempre como muy cohibida, ¿no? Bueno, con unos complejos, pero... Bueno, todas en realidad. Y es que ahora la veo por la calle, está en el instituto, viene corriendo delante de todo el mundo, que claro, para ella sus movimientos eran todos súper calculados, súper... Y un abrazo y hola Enar, y mira, y ahora lo que me está pasando y todo. Y es como, joe, claro, en otras lo ven más poco a poco, pero hay algunos casos que digo... Y eso nada, te hace sentir muy orgullosa. Muchísimo. Como que a ti también eso te... Sí. Y la relación que coges con esas chicas es muy fuerte. Hay que tener cuidado también. ¿En qué sentido? En el sentido de que cogen como... No te tienen que ver como su refugio. O sea, tú las tienes que enseñar a vivir también independientes. O sea, esto te va a servir para ti, lo puedes practicar en tu casa. O sea, no tienen que ser actividades que tú que dependan mucho de ti. O sea, también les proponíamos como retos, que eran tonterías, en plan, pero mini retos, en plan, cosas que les cuesta desde... A lo mejor cuando vas andando por una acera y pasa un grupo de chicos, no cambiarte de acera, porque a lo mejor a la chica le da vergüenza cruzarse, o sea, cosas de ese estilo. Sí. Le proponíamos mini retos para que ellas ya fuesen un poco independientes y que no se soltaran solo con nosotras. ¿Esta trayectoria de participación te ha llevado a tener un compromiso social o a tener una visión de la participación en la sociedad, o es algo que ha quedado más en la dimensión más psicológica, personal, y que ha ido... Sí, pues... O no sé, invita a participar socialmente o a comprometerse, sí. o no tiene, o tú en ti o a lo mejor en otros compañeros que han... Al final forma parte de tu personalidad, es algo que ya has practicado tanto y sí es verdad que te crea una responsabilidad, puede ser, sí, socialmente. Que es algo como... A lo mejor yo en la universidad puedo ver quién necesita esos tipos de ayuda, porque es que ya los identificas tanto, has trabajado tanto con esa gente y has compartido tantos momentos
Que sale más compartirlo. Sí, que en un momento, o sea, ya te sale solo... o sea, te has educado en eso. El instituto también te educa y lo llevas, sí, claro que sí. Sí, sobre todo en las personas, no tanto a lo mejor social. Es un trato más... No, más en lo personal. Más en lo personal. Yo creo que eso está más aparte. Tienes un compromiso más... Con las personas. Sí. Que tanto social no creamos. Yo creo que eso ya depende de otras cosas. Sí. Pero sí, todas mis amigas, las que hemos estado en el equipo de mediación, eso lo practicamos a nivel individual. Personal. Sí. Muy bien. ¿Quieres despedirte de alguna manera o un mensaje, alguna...? No sé. ¿Con qué sabor de boca te quedas de tu experiencia de Pues lo que he dicho antes, que yo soy así, sobre todo gracias a todo lo que he vivido, y si alguno de vosotros tenéis la oportunidad de formar parte de estos proyectos, que os animo a que lo hagáis porque es muy enriquecedor.